Fue aquí, en este Canal 6, en los telediarios, donde dimos a conocer la historia de Alejandro Garín. Alejandro Garín ingresó a un anexo y salió muerto. Las autoridades en su momento dijeron que se cayó de una litera. Una versión poco creíble. La madre insistió, y bueno, ¿qué ha pasado con este y otros casos? ¿Qué pasa en realidad con los famosos anexos? ¿Sirven de algo o no sirven? Bueno, lo único que sí sé es que urgen cambios y que si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Es una frase que digo cada vez que presentamos cambios. Pero en esta ocasión, pues, es un testimonio durísimo. Cuéntanos, ¿qué pasó con tu hijo? El día 6 de julio recibo la llamada de un amigo de mi hijo que lógicamente regularmente todos los amigos de mi hijo son como parte de la familia. Y me dice que mi hijo se siente mal, que va a la Cruz Roja y que bueno, él considera que es importante que yo vaya porque trae un episodio de ansiedad. En ese momento, cuando yo llego a la Cruz Roja, encuentro con mi hijo con un ataque de ansiedad. Se hacen los estudios necesarios para ver qué estaba pasando con él y los estudios salen bien. Entonces, meditando yo me dije, creo que esta es una situación de drogas. Platiqué con mi hijo, quedamos en el acuerdo de que decidía él mismo, dice, sí tengo ansiedad, vamos a donde tú me digas. No me negó que fueran drogas, pero tampoco me afirmó. Aproximadamente a la 1 de la tarde llegan por él, se traslada hacia el centro de rehabilitación, nos dan a firmar unos papeles donde nos presionan para decirnos que hay que firmar para poder hacer los movimientos necesarios. Llegamos al lugar, nos hacen algunas preguntas. Estoy viendo que así como me están diciendo, tienen todos los certificados de SESMA, los certificados de antes, ¿cómo se llama? Bueno, todos los certificados, licencias, los títulos de los psicólogos y todo. Entonces, todo aparenta estar en orden. Me piden ya el pago. Y bueno, yo quedé en llevar un tratamiento naturista, por eso de las desintoxicaciones y todo lo demás. Cuando recibo la llamada el día martes recibo la llamada 1 minuto antes de las 8 de la mañana y me dicen que a mi hijo le había dado un infarto. Cuando lo dejaste, ¿qué día era? Era un domingo por la tarde, entre 1 y 3 de la tarde. Eso fue el domingo. Domingo. Pasó el domingo, pasó el lunes y ahora estamos en martes en la mañana. En martes en la mañana. ¿Cuántos años tenía tu hijo? 35 años. Pues eso del infarto no sonaba muy lógico, ¿verdad? No sonaba lógico, sin embargo, yo di el beneficio de la duda porque cuando yo fui a la Cruz Roja, él me decía que sentía opresión en el pecho. Entonces, yo dije, bueno. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Cuando llego a la Cruz Roja, me encuentro con uno de los servidores que fue el que me recibió a mi hijo y me dice, no, es que yo venía bajando iba hacia el aeropuerto, que porque ya me iba a un aniversario, pero realmente estoy consternado, por favor dígame qué va a pasar, estoy muy preocupado, le temblaba la voz. Yo decía, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces rápido voy, les digo que me dejen ver a mi hijo
Me dijeron que no lo podía ver. En la Cruz Roja que no lo podía ver y que no lo podía ver. Entonces, pues como madres somos muy insistentes. Cuando llego, la historia que ya les conté, cabeza quebrada, ahorcamiento, rojez en toda su cara, sus ojos inyectados de sangre, y ahí es donde digo, esto fue un homicidio. Los dientes también, ¿no? Los dientes también se los quebraron, o sea, nada más le dejaron 2 dientes. 2, de tener su dentadura completa. Para esto, mi esposo, que llegó 1 hora antes, está siendo interrogado por la fiscalía, encerrado en un cubículo, donde le preguntan una y otra vez las mismas, o sea, los mismos cuestionamientos. Y mi esposo, muy molesto, le dijo, bueno, es que, o sea, ya me hicieron la pregunta una y otra vez, de otra forma, ¿de qué se trata? Pero a mi esposo nunca le dijeron que mi hijo había muerto por homicidio. Bueno, ahí, vamos a dejar ahí parte de la historia, porque quiero recalcar lo que estamos viendo. La madre deja al hijo en este anexo, pasa, en horas son 36 horas, ¿no? 36 horas Bueno, aproximadamente. deja al hijo, 36 horas después le dicen que está muerto. Muerto en condiciones extrañas. Ahí lo vamos a dejar, porque me gustaría que después ya nos siguieras platicando más de todo lo que has vivido en todos estos meses. Bueno, a ver, mi querido José Antonio, cuéntanos desde el punto de vista de la institución, ¿qué se hace con los llamados anexos? Primero que nada, ¿se dice anexo? ¿Cómo se dice? ¿Cuál es lo correcto? Sí, son centros de rehabilitación. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por el espacio. Nosotros somos una institución federal y del Estado que supervisamos todo lo que tenga que ver con la atención a la gente. Y nosotros supervisamos estos espacios cuando están dados de alta, cuando tienen un registro federal, cuando tienen un responsable sanitario, cuando se tiene un aviso de funcionamiento municipal. Nosotros hacemos las supervisiones por 3 motivos. Nosotros hacemos supervisiones a estos espacios: por vigilancia regular, por denuncias o porque lo solicita alguna institución que tutela derechos, como es Derechos Humanos, la Fiscalía, el DIF, cualquier institución que tutele derechos. Entonces nosotros pasamos a supervisar a los centros de rehabilitación para adicciones que tienen un registro. Cuando sabemos dónde están, pues podemos ir a supervisar. Y cuando no hay un registro de estas instituciones, que entiendo también que este es una necesidad que tiene nuestra sociedad y que muchos de estos anexos o de estos espacios de atención pues no tienen un registro, porque son esfuerzos de la sociedad civil y de las personas que desean ayudar de alguna manera, pero tampoco tienen el conocimiento ni el control. Entonces nosotros tratamos de ser subsidiarios y les ayudamos a que tengan el conocimiento. Hay una norma oficial mexicana, la 028, que nos permite saber de qué manera deben operar estos espacios y para su atención y que no sucedan estas tragedias como esta que hoy nos ocupa. Bueno, en tu caso, ¿sí es un centro regular? ¿Tuviste certificados? ¿Ya te habían platicado de ese lugar? De hecho, se hizo como la investigación de cómo en el lugar, de si tenía certificados, si estaba registrado. Tiene todas las licencias, todas las certificaciones, incluso ostentan nombres de psicólogos, de psiquiatras, de médicos, y se venden como clínica. O sea, ni siquiera se venden como un anexo o como un centro de tratamiento o como una comunidad terapéutica. Ellos se anuncian como una clínica de rehabilitación. Bueno, ¿cuánto te cobraron? En ese tiempo me hicieron un súper descuentazo. Me dijeron que me iban a ayudar, me iban a apoyar. Yo creo que me vieron la cara de fachosa, porque sé andar muy fachosa. En de haber dicho, esta pobre mujer no tiene con qué pagar. Y fue un pago inicial de alrededor de 13,500 pesos. Pero normalmente cobran más. Me dijeron que cobraban más. Bueno, hay algo que me llamó mucho la atención. Vamos a seguir con todos estos casos, pero hay algo que me llamó mucho la atención.
y que de alguna manera no lo puedo creer. No hay una iniciativa de ley. A ver, cuéntanos, diputado, ¿cómo es que no hay ley o cómo está el asunto? A ver, cuéntanos. Antes que nada, gracias por la invitación, mi estimado Leonardo, al programa Cambios, distinguida audiencia, panelistas. Efectivamente, existe la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco, pero no obstante los esfuerzos que se han hecho, como ya los comentaba aquí el doctor Muñoz, consideramos que todavía quedan muchas cosas por hacer, por realizar. El pasado 28 de enero llevamos a cabo un foro de reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco. Participaron decenas de panelistas, aquí están presentes algunos de los que estuvieron allí, más de 300 ciudadanos especialistas en el tema. Y bueno, ellos tenían meses, años trabajando una iniciativa de reforma a esta Ley de Salud Mental y Adicciones. Esta iniciativa, previo a pactar el foro, semanas antes me la hicieron llegar, nos convenció, y ese mismo día que se llevó a cabo el foro coincidió con una sesión del Pleno y presenté esta iniciativa a nombre de decenas de organizaciones de la sociedad civil que están presentando este documento, un documento presentado por psicólogos, abogados, por gente de cultura de la paz, gente que tienen anexos o centros de rehabilitación. Es decir, es una reforma técnica. Y se presentó, porque ya como comenta la señora y comenta el doctor, pues es un hecho público que estos anexos o centros de rehabilitación contra las adicciones tienen muchos vacíos legales. Es muy común meterse al internet o ver las noticias día a día y ver cómo hay casos de graves violaciones a los derechos humanos de quienes se internan de buena fe en estos lugares. Violaciones que van, la más grave, como comenta aquí la señora, que mi más sentido pésame, y claro que nos solidarizamos con su gran pérdida. Nunca debió de haber sucedido eso en un lugar como estos, ¿no? Hablamos de golpes, de tortura física, tortura psicológica. A jovencitas se habla de violaciones también en estos centros. Se está hablando de trabajos forzados no remunerados. Se está hablando de ingresos no voluntarios o altas que no les permiten una alta voluntaria. En fin, o sea, estamos hablando de que incluso hay gente que ha perdido la vida en estos lugares, como podemos ver, o que incluso se prestan este tipo de labores por personal no certificado, es decir, gente que tuvo en algún momento algún problema de adicción, instala estas clínicas sin ser médico, sin ser psicólogo, sin ser alguien que tenga un conocimiento médico, y simplemente a su leal saber y entender están aplicando los tratamientos, ¿no? Entonces, desde nuestra óptica eso es totalmente reprobable, no debe de existir, y aquí están las consecuencias, ¿no? Hemos visto casos incluso, me comentaban expertos, de que estas personas cuando no aplican un buen tratamiento, en lugar de apoyar, dañan más a las personas internadas, y algunos o algunas incluso han recurrido al suicidio después de estar internados. Por eso presentamos esta iniciativa que con mucho gusto, más adelante puedo comentar en qué términos viene. Sí, es muy importante todas estas historias porque son historias de la vida real. A mí me tocó reportar hace, pues no sé, más de 10 años, estoy hablando del 2013, 14, por ahí, historias relacionadas con esto, de que obligaban a la gente a hacer del baño en una lata, que los obligaban a tomar cosas raras. En fin, ya no voy a insistir por todo ese tipo de cosas. A lo que quiero llegar es, esto no es nuevo, por eso urgen cambios. Bueno, para explorar un poco más el tema de los anexos, a ver, Francisco, cuéntanos, tú en qué parte participas en todo esto. Sí, muchas gracias, Leo, por el favor de esta invitación para tratar este tema sumamente elemental. Gracias a ti, el favor de la audiencia. Primero quiero insistir en la gran crisis humanitaria que existe respecto a este tema. Si los anexos sirven o no sirven, iniciamos con esta cuestión que tú nos hacías y nos invitabas a reflexionar. Ante esta crisis de más de 48,000 personas ahora mismo en Jalisco en situación de adicciones adentro de estos mal llamados anexos, que en realidad deberían de llamarse establecimientos o en el caso de la ley que se está planteando, centros de paz, en donde se deberían de respetar los derechos humanos.
pues encontramos que, por ejemplo, el sistema actual de salud no alcanza a cubrir esta necesidad, ya se decía aquí al inicio. Y si nos vamos al registro institucional, encontramos que hay menos de 200 establecimientos registrados, cuando estamos ante un universo de 48,000 personas en situación de adicciones, en donde hemos identificado más de 1,700 anexos, es decir, estamos hablando de un índice entre el 90 y 95% que están en el limbo, pues estamos ante un grave problema de salud. Ante esto quiero decirte que ¿Ha habido un aumento en el consumo? ha habido un aumento en la última encuesta que nos presenta en materia de drogas el INEGI y las autoridades federales. Nos anuncian que ha habido una disminución en los niños, niñas y adolescentes, pero ha habido un gran aumento tanto en las drogas como legales e ilegales, en adolescentes de 16 a 49 años de edad. Entonces, esto nos habla que pues, las políticas públicas de todos los órdenes de gobierno han sido insuficientes. Yo hoy quiero decirte que estamos impulsando junto con la señora Garín, hemos conformado un equipo para honrar la vida de Alejandro, porque Alejandro Garín era un chico audaz, activista, era un chico que ahora, como a muchos de los que ya pasamos por un tema de superación de adicciones y salud mental, somos criminalizados. Hoy, incluso más allá de su muerte, se ha dicho que Garín es tal o cual persona y se le sigue criminalizando. ¿Tú también estuviste en un anexo o cómo? Hemos pasado por la situación, tú sabes que el monstruo y el tentáculo de las drogas a todas las familias nos puede tocar. Nosotros hemos salido de un proceso en el que hoy nos permite luchar para que se pueda descriminalizar, porque, bueno, hasta las personas que han cometido un delito tienen el derecho a una reinserción social. Claro. ¿No? Entonces, es un problema, yo creo que valdría la pena primero comentarlo y decirlo también con mucha claridad. Hay centros de rehabilitación que sí funcionan, hay centros de rehabilitación y clínicas que en efecto no son baratos, algunos y otros que funcionan como sociedad civil, sí están cumpliendo este vacío que la autoridad tiene debajo del tapete. Y que, imagínate, estas 48,000 personas estuviéramos ahora mismo en la calle sin la atención que brindan estos centros. Entonces también es importante tener en claro que en efecto hay un universo que no lo tenemos registrado y que en consecuencia pues tenemos una serie de problemas, una serie de delitos y de falta de normas que en consecuencia tenemos lamentablemente pérdidas de vidas y que lamentablemente en consecuencia también se dan suicidios y se dan otro tipo de vejaciones y de delitos ahora mismo que no están siendo normados. Bueno, a ver, estos 48,000 están dentro de algún lugar de estos. Así es. En algún lugar de estos. Ahora, yo sí quiero destacarlo en algún momento dado y quisiera que lo platicaran también ustedes. En algún momento dado, estos centros, anexos o lo que sea, para la familia son como, mira, hagan lo que quieran mientras que no esté aquí en mi casa. Sí, no debiera ser una desatención. Los que funcionan de manera correcta tienen un acompañamiento con la familia y con el tutor. Incluso es parte de la discusión en la iniciativa respecto al consentimiento, si es voluntario o no voluntario, o en qué casos tendría que ser un consentimiento que se dé de manera extraordinaria. Es lo que vendría a resolver lo que tú comentas, Leo, porque debiese ser con el acompañamiento de la familia o el tutor. Si no hay un acompañamiento y se deja a su suerte, entonces podremos, si por ejemplo el caso de Alejandro, que su madre estuvo atenta 100%, la mantienen incomunicada, que esa es la mayor falta que se comete, ingresan y los tienen incomunicados. Incluso se ha dado extorsiones, imagínate nomás, la familia queriendo que se rehabilite algunos de sus familiares y estas personas abusan e incluso cometen ya otros delitos como el de la extorsión y le están ahí saque lana a los familiares
cuando en realidad no se está llevando un proceso debido. Creo que es una corresponsabilidad, Leo, entre la familia, entre quienes ingresan y entre las autoridades. Bueno, ¿cómo pide auxilio la gente? ¿Qué recomiendas tú? Es decir, ¿en qué momento tengo que acudir a un lugar? Normalmente cuando en las familias, esto es muy importante, de hecho este programa va a ser fundamental para que hoy las madres y padres de familia se den cuenta cuando hay un problema de adicción en sus hijos y puedan solicitar ayuda. Hay que retomar que en Jalisco en el 2024, en junio del 2024, los legisladores hicieron una ley para proteger y darle atención a las adicciones. Y esta ley, pues bueno, es muy perfectible, es necesario actualizarla para ponerla al día. Hoy los diputados están trabajando sobre eso y nosotros, ¿qué le solicitamos a la gente? Bueno, pues que la gente trate de acudir con un profesional de la salud primero, un profesional de salud como un médico primero para hacer el diagnóstico y después buscar la atención, si fuese necesario, en un centro, pero esto va a depender de la atención primero del facultativo o del profesional de la salud. El que nuestros hijos presenten signos de dispersión, el que no estén concentrados en sus tareas fundamentales y que empiecen a desaparecer de nuestros hogares, pues ese es un signo de alarma fundamental, el que se retiren de la comunidad de desarrollo familiar. Y esto es motivo de primero los padres de familia hablar con sus hijos y después de buscar ayuda de un profesional. ¿Y qué debe buscar un padre o una madre de familia en un centro de rehabilitación? Bueno, pues que tenga su permiso municipal, su licencia, que tenga un responsable médico, que tenga la capacidad y la especialidad para la atención, un psiquiatra, un psicólogo, y que tenga también los profesionales de la salud para la atención. Si bien este es un problema social, como ya se ha dicho, y sí hay un gran esfuerzo del Poder Legislativo por mejorar estas condiciones, hoy también tenemos que decirlo, falta recurso para instrumentar esta ley, para que haya los centros de profesionales para la atención de nuestros jóvenes en el Estado. Sí, eso a la larga teníamos que llegar justamente a ese tema. A ver. Pero Leo, es falta de voluntad. Los centros actualmente, los establecimientos, son establecimientos privados, no reciben un solo peso. Estos centros que actualmente nosotros contabilizamos desde CONACON, hay que decirlo también, la Comisión Nacional de Consejería que se dedica a tratar estos temas, de profesionalizar estos temas, estos centros son privados y el Estado no les otorga ni un solo peso y están cumpliendo una función que debería estar haciendo el Estado. O sea, también se necesita una falta de voluntad. Porque tú decías, la óptica de la vida real, una cosa son las leyes y otra cosa es cómo lo materializamos. Y la verdad es de que del presupuesto, de que haya presupuesto a la materialización, creo que hace falta un tanto de voluntad política. Sí, y también, mira, este es como los casos que ustedes conocen mejor que yo. Primero que nada hay que aceptar que tengo una bronca, ¿no? O sea, tengo un problema, entonces voy a un lugar a donde de alguna manera supuestamente me van a ayudar, ¿no? Ahora sigue pensando en lo bonito, en lo bueno. Pero primero hay que aceptarlo. Hay que aceptar que existen un buen número de centros que no están certificados. Así es. ¿No? Así es. En términos Totalmente. generales. ¿Qué planteas ahí en términos? Mira, en este tema, importantes reflexiones. Antes de comentar qué plantear, me gustaría dar una opinión de lo que aquí se ha dicho. Desde mi punto de vista, el problema que hay en estos anexos es de que cada quien los instala a su leal saber y entender. Por ejemplo, yo soy miembro de los centros de integración juvenil en el estado de Jalisco, que son los centros más grandes en América Latina para tratar temas de rehabilitación, de adicciones a drogas o alcohol. Cuando fui diputado la primera vez hace 15 años, me tocó presentar un punto de acuerdo para conseguir recursos que se autorizaron para construir el centro más grande de rehabilitación de estos centros de integración juvenil, que actualmente funciona en Periférico y Parres Arias, frente a CUSEA, 40 millones,
Y de estos centros no hemos tenido una sola queja de nada, ni de torturas, ni de asesinato, de nada. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen personal técnico calificado, etcétera, ¿no? Pero vemos otros anexos, comentaba aquí el buen amigo Francisco, más de 1,700 que no están regulados, que el gobierno no sabe de ellos. En el 2025 se hizo un censo por la autoridad respectiva de este Consejo de Salud Mental y Adicciones y detectaron 360 anexos, de los cuales solamente 177, poquito menos de la mitad, tenían licencia o tenían autorización. Los demás no tenían. Estamos hablando aquí de un universo de 1,700, no de los casi 183 que no tienen licencia. Es decir, hay centros como el que ya comenté, ese centro de 40 millones de pesos, todo regulado, nunca ningún problema. Hay centros, por ejemplo, en las iglesias, que los atienden también con más con fe que con tema médico. Hay centros, y lo digo con todas las palabras, que lo atienden personas que se rehabilitaron, qué bueno, hay que apoyar, pero sin conocimientos médicos. En fin, hay un caos desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Uno, crear un organismo especializado en estos temas. En este caso, la Copriscal, aquí representada dignamente por el doctor Muñoz, pues ellos, además del tema de los anexos, tienen otras atribuciones de medicamentos, alimentos, etcétera. Y con el personal que tienen, no se especializan en el tema de anexos. Bueno, a ver, si quieres ahí déjalo, porque me parece que es muy importante. Por eso insisto, primero hay que aceptar que tenemos una bronca, y esa bronca hay que solucionarla. Entonces, es muy fácil, pues, no sé, poner una ley, poner un organismo, poner una institución, dar un presupuesto, y pues ahora sí que la bronca no es mía, la bronca es de los demás. Por eso también urgen cambios. Bueno, a ver, cuéntanos parte de tu historia. Has pedido no salir, que no salga tu rostro, no va a salir tampoco ni tu rostro ni tu nombre, pero cuéntanos tu historia. ¿Qué tal, Leo? Buenas tardes. Aquí estoy yo para hacer la voz de personas que ya no estaban, como el caso del hijo de la señora. Yo empaticé por eso, porque yo me siento bastante culpable. En su momento no denuncié a algunas autoridades que tuve que haber denunciado, pero yo en esos centros presencié pues 2 personas que perdieron la vida. Yo levanté los dientes del piso, yo limpié la sangre del piso y todo fue por una golpiza del padrino. Y fue a un señor que tendría 60 años o más, pero lo hacen de una manera en la que quieren imponer respeto a través del miedo. Es la manera en la que los anexos trabajan. Ahorita que estoy escuchando aquí a los compañeros que empiezan a decir de que tienen que estar regulado todo y tiene que estar todo en ley, pero no basta, porque donde yo estaba regulado, incluso era un instituto de asistencia privada, eso fue en Michoacán, y aún así adentro es un caos totalmente, es la ley de la selva. En su momento yo quise denunciar, pero no los casos de homicidio, vi el caso de la señora y me acerqué a ella porque no se me hace justo que las personas lleguen a esos lugares con la intención de mejorar tu vida y al final de cuentas sales muerto o sales más loco de ahí. Yo antes de entrar en ese lugar, yo tuve acercamiento a un psiquiatra porque pues tenía muchos problemas, no me podía enfocar en algo en la vida y en su momento mi familia lo debe haber visto como lo mejor. Yo aquí soy la parte del anexado, entonces vieron como lo más conveniente encerrarme. Yo estaba totalmente en contra de eso. Yo creo que no es la forma de ayudar a las personas que a lo mejor no se encuentran bien o tienen algún tipo de... yo lo llamaría como... que somos enfermos sociales o de alguna manera que nos hicieron bullying o cualquier cosa que la gente pues tenga en la cabeza. Te meten a un lugar en el que te violentan más de lo que te ayudan. A mí me vistieron de mujer, a mí me dijeron que me iban a violar, todas esas cosas allá adentro. Y es la manera en la que es la terapia de ellos, es decir, la vas a pasar tan mal aquí para que no tengas ganas de regresar. Esa es la idea. Es la idea. ¿Y las adicciones? De adicciones prácticamente no, es que no tenemos, bueno, donde yo estuve el único programa que llevé fue el de AA, pero pues
hay diferentes sustancias y el tratamiento es igual para todos cuando debería ser algo personal. Ahí sí tenían médico y tenían psicólogo y todo eso, pero honestamente todo se vive bajo la ley. Cuando dijiste levanté los dientes y la sangre, ¿a qué te referías? A un compañero, él quedó loco en los primeros días. Incluso yo me ofrecía a cuidarlo porque no lo llevaron al hospital, estaba agonizando. Y yo le dije al padrino, hey, este hombre no va a pasar la noche si no se lo llevan de aquí en este momento, porque ya empezaba a hincharse todo su cuerpo y estaba mal. Me dijeron, no, pues ahí cuídalo. Yo traté de cuidarlo lo más mejor que pude a mi entendimiento. Y sí, como a las 2 de la mañana yo le dije, ¿saben qué onda? Llévenselo porque él no, se estaba empezando a poner frío. Yo estaba dormido a un lado de él para darle calor con mi cuerpo porque era diciembre y estaban las ventanas. O sea, no se preocupan absolutamente nada por el bienestar de las personas que están ahí internadas. Se lo llevan y al día siguiente me hablan a mí y me dicen que yo era servidor. Y me dicen que les diga que todo lo que pasó, nada es cierto. También esa parte, obviamente que si uno está allá adentro con miedo y acabas de ver cómo matan a alguien, tú no vas a decir lo que viste, porque pues te puede pasar a ti también. Bueno, a ver, nos quedamos con tu hijo, que lo ves en condiciones que ya narraste. Deplorables. O sea, fue una masacre realmente. Y bueno, toda esta situación nos lleva a hacer investigaciones y estas investigaciones a pensar en los cambios que realmente se tienen que hacer para que esto no vuelva a pasar, para que otras personas no tengan que vivir la situación que mi hijo le tocó. En el proyecto y en el tocar puertas, Francisco se acercó a mí porque fue compañero de mi hijo y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya tengo una iniciativa. Hemos trabajado mucho tiempo en esto, empezamos a revisar y somos compatibles. Pero hay un punto que no hemos logrado como poderlo aterrizar, y este punto sí lo digo, es muy importante. El lugar a donde yo llevé a mi hijo tenía todas las certificaciones, tenía todos los médicos, psiquiatras, cumplía con todos los requisitos en papel. De las puertas hacia adentro, como lo dice aquí el joven, es otra cosa. Entonces, en estas investigaciones que se hacen, nos damos cuenta que hay una persona que tiene una razón social y que esta razón social puede cambiar de nombre a través de prestanombres, pero sigue siendo el mismo tipo de operaciones. Entonces, buscando soluciones, yo pienso, ¿por qué no se puede implementar una ley donde digan tal centro con tal razón social donde aparecen fulano, perengano, mangano y X? Como ya fueron vinculados a un proceso de investigación, ya no van a poder tener permiso para abrir otro centro por el tipo sistemático de violencia que presentan a través de esas operaciones. Sí, o sea, hoy se llama Juan, mañana se llama Juanita. Exacto, porque se cambian de nombre, se cambian de lugar. Ahí tuvimos uno muy famoso que fue cerrado y que costó mucho trabajo cerrarlo cuando era el SECAG, pero que se cambiaron de nombres, se cambiaron de ubicaciones y siguen trabajando enmascarados con otra fachada. Bueno, ¿qué sentiste cuando viste a la Fiscalía de Jalisco diciendo que tu hijo se cayó de la litera? Rabia, impotencia. Pero te sale una fuerza así interna, donde dices, no, tenemos que insistir y tenemos que hacer que se vea esto, porque hoy soy yo, hoy fue mi hijo.
¿cuántos más no hay atrás de mi hijo? Porque aquí estamos hablando de un acto de traición. Ellos ofrecen un servicio, ofrecen un programa de tratamiento, te dan una información y te presentan muchas acreditaciones que cuando estás adentro te das cuenta que fue un engaño, que traicionaron tu confianza, violentaron tu seguridad. O sea, hay muchas cosas ahí que lógicamente cuando yo me doy cuenta que la fiscalía, inmediatamente armé un escrito y fui y lo llevé a fiscalía para decirles, a ver, no señores, y ahora yo pido esto, esto y esto, empezando porque me cambien a todos el sistema que está llevando a cabo las investigaciones. Bueno, ¿qué nos dices desde el punto de vista institucional? ¿Qué se puede hacer con esos casos? Mira, yo creo que hoy estamos viendo la realidad que estamos viviendo y eso es fundamental porque vamos a tener que trazar el camino correcto. Y yo creo que en este momento ya hay experiencias exitosas, ya lo comentaba el diputado César Madrigal. Hace un tiempo que él fue diputado y que presentó algunas iniciativas y hizo algunas modificaciones y consiguió recursos del Estado y hoy ese centro funciona con regularidad y tiene excelentes resultados, pues yo creo que están en el camino correcto, acaban de hacer un foro los diputados locales y están abiertos a recibir las propuestas, ya estuvieron en contacto con mucha gente que está dentro de estas organizaciones y con padres de familia. Yo creo que en este momento lo que sigue es hacer esa reforma de ley y generar condiciones para que el Estado pueda tutelar el funcionamiento de estos espacios y para esto pues no solamente se requiere de formalizar la ley, sino también que los diputados le pongan recurso para que este presupuesto pueda funcionar y pueda ser auditado por las autoridades competentes. ¿Estás de acuerdo que sea un organismo independiente, o sea, un organismo aparte de lo que ustedes hacen? Nosotros solamente supervisamos el que funcionen a los establecimientos legalmente registrados, pero como ya acabamos de escuchar, hay realidades que se dan tras puerta cerrada y esto no podemos dejarlo pasar. Necesitamos que hoy sea el Estado quien tutele estos espacios y me parece ser que la propuesta que están haciendo los diputados tiene mucho sentido porque ya hay una experiencia exitosa. Bueno, pues obviamente lo que necesitamos son cambios. Y esos cambios surgen porque, pues a final de cuentas, ¿quién está libre de no caer en algo, en lo que sea? Y cuando caes por alguna circunstancia, ¿quién te va a salvar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Bajo qué condiciones? Por lo menos decir, bueno, por lo menos me ayudó en algo, pero no como el caso que estamos viendo hoy, donde te entregan a tu hijo muerto. Bueno, ¿qué cambios necesitamos? Tú estuviste adentro, tú sabes más que, ahora sí que más que todos los que estamos aquí, ¿qué cambios sugieres? ¿Qué cambios se necesitan? Yo creo que el cambio viene desde la perspectiva individual. Es decir, tenemos que empezar a valorar más la salud mental, ansiedad, depresión, todas esas enfermedades que ahorita se vienen manejando y muchas veces se juntan o la solución de las personas, en mi caso, para dejar de sentir la ansiedad o dejar de sentir depresión, obviamente tenía que enmascarar lo que sentía y no sabía a dónde ir. Traté de buscar ayuda, pero a donde llegué o a donde llegaron mis papás fue a un lugar más feo. Siento que el cambio que se tiene que hacer es desde la forma de pensar. Tenemos que dejar de lado el menospreciar a las personas, sobre todo en ese tipo de cuestión de salud mental. Se tiene que tener una mejor base para poder aprovechar las instancias de gobierno. Francisco. Sí, mira, yo creo, Leo, que primero tenemos que tener mucha claridad de que es un problema multifactorial y para problemas complejos hay que plantear soluciones multifactoriales, multidisciplinarias. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista de la persona en situación de adicciones, acude
a tal o cual centro de rehabilitación a falta del servicio de salud, estamos siendo muy sesgados, porque como bien lo mencionamos, el horno no está para bollos. Y no es solamente las personas en situación de adicciones, son las personas, como bien lo comenta nuestro amigo, es la ansiedad, la depresión, la salud mental. Hay estudios que se paga mucho dinero público, que ahí está el Plan Nacional de Prevención de las Violencias, está el Plan Estatal de Prevención de las Violencias. Nos enuncian 9 factores de riesgo que generan delitos. Del 1 al 9, el número 1 es la desintegración familiar, no es la situación de adicciones. El número 2 es la falta de oportunidades. Hasta el número 3 nos encontramos con la deserción escolar y enseguida el consumo de sustancias legales e ilegales. Y en el número 8 nos encontramos, por ejemplo, y aquí quiero poner el acento, en la impunidad, en encontrarnos en entornos de ilegalidad. Así entonces, si denunciamos, nos encontramos con autoridades que no dan seguimiento y que de manera impune utilizan la corrupción, o que de manera impune hacen mutis, o que si la madre, en este caso la señora Garín, insiste, entonces sí hay una atención del caso. Entonces yo creo que es un problema complejo, es un problema que hay que entrarle toda la sociedad, aprovechar los acontecimientos pasados ya de estos días atrás, para ese miedo transformarlo en la capacidad de cambio, como bien lo hemos insistido. En la ley Garín estamos planteando que los anexos se conviertan en centros de paz, en viveros de paz, centros de estudio, de trabajo. Para los que ya salimos de ese monstruo, es importante tener un autoempleo, mantenernos en condiciones que podamos convertirnos en imán para los demás ciudadanos, chicos, chicas, niños, adolescentes, jóvenes, que tengan o puedan estar en esta condición, en esta problemática. Sí, yo creo que esa parte, César, es fundamental en todo este tipo de cosas. O sea, hablamos mucho, pero se castiga poco. Así es, mi estimado Leo. Miren, tocaremos ahorita el tema del castigo. Este proyecto de esta reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado de Jalisco, de manera breve, tiene 7 puntos muy importantes. 1, se está manifestando el crear un órgano especializado que solamente atienda anexos. Estamos proponiendo que se llame Instituto Jalisciense para la Regulación, Profesionalización y Cultura de la Paz. ¿Qué funciones tendría? Certificar y supervisar estos centros de paz o anexos. Emitir normas técnicas, por ejemplo, que quien sea director tenga una especialidad médica con un título profesional, que el personal multidisciplinario sean enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos debidamente certificados, gente especializada, que tengamos un plan integral de rehabilitación debidamente aprobado por el gobierno, capacitar al personal, recibir denuncias, coordinarse con la Fiscalía en caso de delitos para inmediatamente detener en flagrancia y que estas personas estén en Puente Grande. Estas personas que están golpeando y asesinando a ciudadanos jaliscienses en estos lugares. Es inadmisible una lucha como la de la señora que tiene meses o años y no encuentra justicia. Estos delitos son flagrantes, inmediatamente debe de acudir el Ministerio Público, detener y darle justicia a estas familias para prevenir que no vuelva a suceder y obviamente mantener un registro actualizado basado en los derechos humanos. Número 3, los centros ya establecidos cada 6 meses van a ser supervisados, los de nueva creación cada 3 meses. Que se tenga un respeto pleno a los derechos humanos. Sanciones, por ejemplo, la actual legislación señala sanciones que van de los 20 a los 60 mil pesos. En este proyecto estamos proponiendo de 60 a 600 mil pesos, clausura del establecimiento y obviamente cárcel. Estamos proponiendo crear también dentro de la Secretaría de Salud, en este instituto, que sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud Jalisco, un consejo ciudadano integrado por víctimas, integrado por asociaciones civiles que se encargan de estar trabajando estos temas para que estén supervisando este organismo y al gobierno y que estén señalando estos temas para que haya cárcel, para que haya una denuncia. ¿Cuánto dinero se está proponiendo? En los transitorios lo señalamos. El primer año, 55 millones para la creación de este instituto y después cada año 26 millones. Hombre, si hablamos que el presupuesto de este año es de casi 200 mil millones de pesos, 55 millones es el pelo de un gato, es nada.
Solamente se requiere voluntad política. Esta iniciativa ya se presentó el 28 de enero, ya está en la Comisión de Salud del Congreso. Estamos esperando que se dictamine. Yo como diputado promovente de esta inquietud ciudadana que me presenta en esta iniciativa, conforme a nuestra ley orgánica, estoy a la espera por si me cita esta comisión, comparecer cuando se esté debatiendo este tema y explicar, incluso invitar a estas organizaciones que estén con nosotros, la bonanza de este tema. Y yo que esperaría, y con esto concluyo, que de manera unánime las y los 38 diputados votemos este tema. ¿Quién puede estar en contra de que se respeten los derechos humanos con profesionalismo en estos organismos? Y vaya, como un ejemplo lo que les comento, si tengo 15 años en estos centros de integración juvenil y son un modelo a nivel América Latina, ¿por qué no hacerlo en todos los centros un modelo similar? Bueno, José Antonio. Sí, muy bien. Yo creo que en este momento estamos en la ruta correcta. Los diputados están generando condiciones para la aprobación de esta ley. Espero yo que logren los acuerdos para poder generar no solo esa cantidad de recursos, sino un poco más, porque realmente hay que ir a fondo con esto y no son pocos los jóvenes que tienen el problema y nosotros pues estaríamos abriendo la oportunidad de denuncias y para esto hay un número de teléfono que en este momento los dejo, es el 33 30 30 5700 con una extensión 35-211 y ahí pueden los padres de familia, cualquier persona hacer una denuncia y nosotros acudimos rápidamente. Cabe señalar que nosotros estamos haciendo la vigilancia regular y que nos hacemos acompañar de fiscalía para poder supervisar estos lugares, porque muchos sí tienen un potencial de ayuda de organizaciones ciudadanas y otros tantos pues tienen otros componentes que no tienen muy claro lo que van a hacer, sino más bien el retener y el daño que le pueden hacer a nuestros jóvenes sería el desenlace fatal como este es el caso. ¿Qué pasa con los que están en la cárcel ahorita del caso de tu hijo? Hace días ya fueron vinculados a proceso. ¿Cuántos son? 3 hasta ahorita y estamos esperando realmente que sea un juicio justo. Es lo que estamos pidiendo, un juicio justo, que a partir de que la Fiscalía atendió mi llamado, hizo los cambios suficientes, colaboramos, ellos me prometieron ser un equipo. Realmente sí estoy agradecida en este momento con la Fiscalía porque me fueron informando paso a paso de todos los hallazgos. Hoy ya están vinculados a proceso. Así es. Tenemos 6 meses para seguir aportando pruebas. Tenemos nuestras reservas y sí las tenemos, porque al final sabemos las situaciones que se pueden prestar para la manipulación de testigos, y lo digo realmente. Ese es nuestro mayor temor. Pero de ahí en fuera, lo que les quiero decir a la ciudadanía, a las personas que tienen esta problemática en adicciones, ya sea como consumidores o como familia, hay que acercarse a las instituciones. Yo cometí el error de ir solamente con lo que veía en papeles, pero no llamé. No llamé a Coprisjal, no llamé a las instituciones gubernamentales para saber si el lugar era lo que realmente me contaba. Entonces yo les hago ese llamado. Antes, infórmense, hagan un buen estudio sobre su hijo. Antes de internarlo, vean dónde está la problemática para poder tomar el tratamiento adecuado. Bueno, quisiera que le dieras un mensaje a la gente. No es fácil estar aquí, te lo aprecio enormemente, pero quisiera que la gente se quedara con algo de una madre que ha sufrido de todo. El camino no ha sido fácil. Hemos recibido muchas críticas. Creo que lo más doloroso de este proceso, independientemente de tener que levantar la voz, es todo el estigma social que tienen las personas con una adicción. Creo que eso ha sido lo más difícil. Para algunos, incluso sé que hay familias que les da vergüenza hablar de la enfermedad de sus hijos. Sin embargo, creo yo que en este momento
Lo que necesitamos es comunicar, preguntar y saber que a partir de estas reformas que se están haciendo a través de la iniciativa de ley Alejandro Garín, estamos buscando lugares seguros, esos lugares de paz, donde las personas ya no tengan miedo, que se atrevan a denunciar, que se atrevan a hablar. Ya nos dejaron las líneas, todas las denuncias que se tengan que hacer. Acérquense, por favor. Bueno, pues ahí está el testimonio de una madre, ahí está el testimonio de las instituciones, ahí está el testimonio de la vida real y sobre todo, lo más importante es que haya cambios. A nuestros invitados, muchas gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.